Muy muy buenos días. Pues el día de hoy el profesor Robert, experto en meditación, nos va a traer una presentación muy interesante sobre un tema que es una pregunta: ¿qué es la presencia absoluta? Adelante, Robert. Muchísimas gracias, Linda. Buenas a todos y a todas los participantes de este grupo fantástico y multitudinario de Coffee Break. Muy bien, ¿qué es la presencia absoluta? Podríamos hablar de ella y responder de una manera muy clara, que es la presencia absoluta. La presencia absoluta es la omnipresencia del observador que todos somos, de cómo percibimos la realidad. Pero responder una pregunta semejante con una respuesta tan simple nos va a costar un poquito. Por eso vamos a dedicar media hora a poder explicar de una manera un poco más amplia y general qué es eso del observador omnipresente. Entonces, vamos a poner en conceptualización un poco todo esto, ¿vale? Por un lado, tendríamos que hablar de los impactos sociales que estamos percibiendo todos en nuestra mente. La crisis, el trabajo, las relaciones, las circunstancias laborales, las circunstancias cambiantes, etc. Todo esto va creando impactos en nuestra mente. Y estos impactos, de alguna manera, están creando todo tipo de procesos mentales. Los procesos mentales crean emociones, sensaciones y también imaginaciones. De cualquier manera, las circunstancias sociales nos impactan. No podemos evitarlo. Es lo que se denomina que nos condicionan. Vivimos muy condicionados por todo aquello que percibimos. Hay que tener presente que el 99% de la vida son percepciones mentales. Esto es muy interesante comprenderlo. Porque si el 99% de la vida son percepciones mentales, si no hay mente, no hay existencia. Por eso se dice que la realidad no existe. Existe solamente porque tenemos este cuerpo y tenemos una mente que percibe la realidad circundante. Entonces, todos estos impactos nosotros tenemos que aprender a gestionarlos. Y aquí es donde reside un poco el arte de vivir. ¿Qué ocurre? La mayoría de las veces a todos nos pasa que lo que más agita nuestra mente, aparte de los impactos exteriores, es el deseo. Entendamos la palabra deseo en este concepto, bajo este marco conceptual, no como un deseo sexual o un deseo material, sino el deseo profundo e impulsor que todos tenemos, de querer ser algo en la vida, de querer realizar nuestras ilusiones y nuestros sueños, de querer materializar las ideas y también dentro de este marco conceptual también entra, cómo no, el deseo de querer tener relaciones, el de la comida buena, el de tener dinero, etcétera, etcétera. Pero podríamos hablar que hay como dos tipos de deseos. Están los deseos más profundos y están los deseos más superficiales. Todo esto entra dentro y se engloba dentro de lo que yo denomino el deseo. Entonces tenemos dos vertientes. Una, los impactos que producen las cosas exteriores que nosotros percibimos. Y otra, los impactos que produce nuestro propio deseo interno. Así que, como veis, tenemos una fiesta bastante importante. Por eso nos cuesta tanto aprender, de alguna manera, a mantenernos estables, a mantenernos en equilibrio, en una moderación en el que intentemos aceptar las cosas de una manera amable, moderada. Estos son solo palabras. La práctica, todos sabemos que es mucho más compleja, porque los impactos emocionales que sufrimos, los impactos exteriores y el deseo que nos remueve
todo nuestro interior, no es fácil de gestionar. ¿Vale? Nadie está diciendo aquí que esto sea fácil de gestionar. Tan solo estamos hablando de una realidad que nos afecta a todos, incluido a mí, a los lamas tibetanos, a los grandes gurúes, a todo tipo de personas. De alguna forma, sí que es cierto que hay seres que se salen de la mediocridad, se salen un poco de lo normal y son personas que a lo mejor no están viviendo lo que yo estoy hablando. Pero tenemos que ser sinceros que la mayoría de todos nosotros, el 99% de todos nosotros, estamos viviendo la vida de esta forma, con impactos exteriores y con impactos interiores. Impactos exteriores producidos por las circunstancias e impactos interiores producidos por nuestro propio deseo, profundo impulsor, que agita nuestra mente. De alguna manera, todo esto hace vivir que la mente se traslade, cuando no soporta la realidad del aquí y ahora, se traslade al pasado, a un tiempo mejor, a algo que no tuvimos o, o de alguna manera a algo que estamos añorando. También puede ocurrir todo lo contrario, que nos vayamos a un futuro donde las cosas pensemos que serán mejor que las que tenemos ahora, que en realidad es como una manera de evadirnos del aquí y ahora presente, y entonces la atención se va para atrás o se va para adelante. A esto en meditación se le llaman los tres tiempos mentales: el pasado, el futuro y el presente. Pero resulta que el presente, ya hemos estado hablando de él todo el rato, aquí y ahora en el presente yo estoy viviendo constantemente con impactos emocionales. Impactos emocionales que lo producen las percepciones que tengo mentales de la vida que estoy viviendo fuera, de las circunstancias exteriores, pero también de los deseos internos que remueven mi cabeza. Entonces, de alguna forma estamos siempre divagando, viajando nuestra atención, viaja hacia el futuro, viaja hacia el pasado y se queda como deambulando en un limbo el presente, en el que hay pensamientos, hay sensaciones, se encadenan los pensamientos, las sensaciones producen emociones y yo entonces parece que voy como en una montaña rusa, voy haciendo así constantemente. Todo este conjunto de cosas lo estoy explicando para que podamos entender realmente que cómo estamos configurados y que la presencia absoluta, ¿dónde está? Pues justamente la presencia absoluta reside donde no está ni el pasado ni el futuro y donde no hay un presente donde esté toda la cabeza completamente llena de cosas. Entonces, resulta que descubrimos que podemos ser y estar aquí y ahora, siempre y cuando no hayan pensamientos, siempre y cuando no hayan impactos emocionales, viendo el aquí y ahora desde un punto de vista más omnipresentes, siendo como observadores. Observadores de una vida que no nos impacta y observadores de nuestros propios deseos que no nos poseen. Cuando somos capaces de hacer eso es cuando en realidad la vida tiene otro brillo, tiene otro color. Entonces la presencia absoluta anida dentro de nosotros y se denomina el cuarto tiempo mental. En meditación se aprende a conseguir presencia absoluta gracias a contemplar un objeto. Para poder contemplar un objeto tenemos que aprender a mantener la atención de manera sostenida en ese objeto. Cuando tenemos un poquito de práctica, entonces es cuando podemos darnos cuenta de que nos hemos convertido en el objeto. Tanto mirar, por ejemplo, la llama de una vela, acabamos teniendo luz dentro de la mente. El segundo paso es desidentificarnos del objeto que nos ha servido para concentrarnos. Y entonces descubrimos que somos observadores, que en realidad hay algo dentro de nosotros que no podemos asir, no podemos coger, que está observando las
cosas desde fuera, desde un punto de vista más neutral. Entonces es cuando dejamos de desidentificarnos con el objeto de meditación. Entonces nos convertimos en observadores. Por eso en meditación se habla de objeto de meditación y observador que observa el objeto de meditación. Esto es algo muy sutil, pero ocurre a base de un poco de práctica. Cuando ya somos observadores es cuando nos podemos poner a meditar y podemos ser capaces de desidentificarnos de la cháchara mental que tenemos en la cabeza. Podemos desidentificarnos de los objetos exteriores, pero también de los procesos mentales. Y por supuesto, también de las convulsiones emocionales que se producen muchas veces, una vez más, debido a los impactos de las percepciones exteriores que tenemos. Un poquito más allá, entonces, es cuando de tanto ser observadores de ese objeto de meditación y de contemplar la vida como si fuéramos un espectador, es cuando hay un momento en el que desaparece todo, el pasado, el futuro y el presente, y estamos omnipresentes. Ahí es cuando percibimos que ese observador lo ve todo, lo siente todo y está conectado con todo. Eso es el momento en el que estamos en presencia absoluta. Me parece fantástico. Son 16 minutos. Había pensado en hablar un poco de todo esto durante los primeros 15 minutos, porque ahora que más o menos, espero que os haya quedado más o menos hecho un esbozo y tengáis más claro qué es la presencia absoluta, ahora el siguiente paso es que vamos a experimentarla. ¿Cómo experimentamos la presencia absoluta? Por una videollamada. Y cómo haceros llegar a todos y a todas un ejercicio muy simple para poder experimentar la presencia absoluta. Pues si queréis, quiero que me acompañéis y que os concentréis mucho. Me gustaría que dejarais de lado, si hay alguien en la casa, que le digáis que no os moleste los próximos 5 minutos y vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. En meditación siempre se explica que hay que cerrar los ojos. Pues bien, esta vez vamos a aprender a meditar con los ojos abiertos, ¿vale? Entonces, vamos a posicionar la cabeza con la cabeza un poquito agachada. La vista vamos a dirigirla en la misma línea de la nariz. Y entonces vamos a sentir cómo entra el aire por las fosas nasales. Poneros en una postura cómoda, da igual si estáis en loto o en una silla o sentados en el sofá. Lo único importante es que los huesos del culete estén como posicionados de una manera en que la cadera no esté doblada para atrás y por lo tanto el pecho se hunda, sino sacar el vientre para afuera y automáticamente el pecho se pone recto. Entonces posicionamos las manos encima de las rodillas. Miramos con los ojos, no hacen falta que estén muy abiertos, entrecerrados un poquito, en la misma línea de la nariz. Y entonces con los ojos abiertos intentamos no pestañear. Al mirar de esta manera, vamos a mirar, da igual el objeto que haya, como si no hay ningún objeto. Tan solo yo aquí, por ejemplo, tengo una mesa de cristal. Pues yo miro el vidrio de la mesa de cristal. El truco reside en mirarlo con amor. Y cuando digo con amor, me refiero a mirarlo de una manera amable, ¿vale? Entonces vamos a mirar el vidrio, en mi caso, o lo que tengáis enfrente en la misma dirección que la punta de la nariz. Y entonces vamos a sentir cómo entra el aire en las fosas nasales. La nariz tiene unos pelitos aquí arriba, ¿vale? Estos pelitos están conectados con el sistema nervioso y dan la información calórica de cómo el aire entra caliente, de cómo el aire entra frío y de cómo el aire sale caliente. Entonces vamos a prestar atención a esta diferencia térmica y con los ojos abiertos, mirando con amor, vamos a mirar un punto fijo.
La respiración no tiene que ser profunda, tiene que ser una respiración tranquila, pausada. ¿De acuerdo? Entonces con la mano voy a hacer como entra y sale el aire. Seguir haciendo el ejercicio y si tenéis hasta que sonreír un poquito, como que haya una pequeña mueca, también está bien. Lo que estamos intentando es entrar en un estado de amabilidad con el entorno, muy conscientes. Por eso estamos con los ojos abiertos. Estamos mirando la realidad concreta aquí y ahora. Y por otra parte, estamos siendo conscientes de cómo entra y sale el aire que nos da la vida, respiración tras respiración. Vamos a hacerlo un par de minutos y yo no voy a decir nada y luego pasaremos a la segunda fase. Entonces, intentar ahora que el aire entre poco a poco y que salga poco a poco. No tengáis prisa. Es como darle tiempo a que el aire entre poco a poco por la nariz y salga poco a poco. Y todo esto mirando con amor el objeto que tengáis en esta dirección hacia abajo. Muy bien. Sin dejar de hacer esta pequeña técnica, ahora vamos a ralentizar la exhalación. Vamos a seguir respirando de la misma manera, pero mientras cogemos aire, vamos a soltar el aire el doble de tiempo que la inspiración que hemos tomado. Entonces, voy a hacer un momento ruido por la nariz y cojo aire de nuevo. Vamos a repetir este ejercicio durante un minutito más, que se nos acaba el tiempo.
Muy bien. Y ahora, la última fase sería, una vez hemos estado mirando con amor el objeto de meditación, una vez no nos hemos evadido, sino hemos estado mirando con los ojos abiertos la realidad concreta. Hemos sido amables, generando un sentimiento de cariño hacia nosotros mismos y hacia la vida que estamos contemplando. Una vez hemos ralentizado la exhalación, que ralentiza todo el sistema, como hemos dicho que estábamos mirando un punto fijo, lo que vamos a hacer es seguir mirando el punto fijo, pero a la vez vamos a hacer que los ojos sean capaces de ver también lo que hay en el alrededor. Y entonces vamos a experimentar otra cosa. Vamos a hacerlo durante un minuto, ponerlo en práctica. Miramos el punto fijo, seguimos prestando atención al sonido de la exhalación, que la ralentizamos por un tiempo el doble o el triple, acorde a la capacidad de cada uno, y mientras miramos el punto fijo, mirar también lo que hay alrededor. ¿Vale? Por unos momentos quiero que seáis conscientes del estado en el que os encontráis. Al haber dirigido vuestra atención de manera unidireccional, generando un sentimiento de cariño, con los ojos abiertos, sin quedarse deambulando en un espacio oscuro, que es lo que ocurre cuando cerramos los ojos, y luego a la vez practicando esa ralentización de la exhalación, que ralentiza el sistema, y haciendo que los ojos ya no solamente miren a un sitio, sino que se expandan y sean capaces de ver 180 grados, poco a poco, si ponéis en práctica esto, vais a ser capaces de que el observador, que comentábamos al principio de esta pequeña ponencia, se haga omnipresente. Podéis llegar a ver efectos ópticos. Cuando se consigue ya no pestañear, por ejemplo, el ojo lagrimea. Esto es normal, no hay ningún problema. Las figuras se deforman, se pueden ver los contornos energéticos de las cosas. Todo esto es importante, son solamente efectos ópticos. Lo importante es el estado de conciencia que tú tienes sobre lo que es la vida y sobre quién eres tú, cómo tú estás interactuando con la realidad concreta aquí y ahora. Y no olvidéis, en ese estado ya no hay pasado, ya no hay futuro, ni tampoco hay un presente alborotado. Lo que existe es el estado de presencia absoluta. Y aunque he estado 30 minutos hablando de la presencia absoluta, lo mejor de todo es que la podáis experimentar. Y para ello tenéis una pequeña técnica, como es la de meditar con ojos abiertos, ralentizar la exhalación, mirar con cariño y ser conscientes del estado en el que os encontráis. Pues nada, aquí desde España son ahora mismo las 8:30 de la tarde. Ha sido un placer colaborar con vosotros y compartir un poquito de la poca experiencia que tengo.